No sé si han notado que cuando hay conferencistas que el Señor usa, hay pastores que el Señor usa, uno pasa y, hermano, Señor le bendiga. Aleluya. Como si fueran como un poquito intocables. Como que no te le acerques mucho al ungido del Señor. Ofendas de algo. Y esto es bien importante. Nosotros tenemos que entender que el reino del Señor no funciona como funciona el reino humano. Hay artistas, hay gente que se tiene que proyectar con una buena cara. Nosotros aquí tenemos que ser sinceros, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser reales, tenemos que ser tan humanos que no pueda entender al que anda mal. Dice el Señor, cuando tú eres débil, entonces yo me hago fuerte. Aleluya. Ya ves que nosotros no siempre tenemos que andar. No, nosotros siempre tenemos que reconocer nuestra verdadera esencia. Nosotros siempre tenemos que reconocer hasta dónde llega mi límite. Aleluya. Cuando tú no sabes hasta dónde llega tu límite, nunca vas a poder entrar en lo sobrenatural de Dios. Amén. Aleluya. Mira, cuando nosotros hablamos de Elías, ¿cuál es el eslogan de Elías? Elías era el profeta de fuego. Pues déjame decirte que el profeta de fuego un día lo andaba persiguiendo una mujer. Y salió, mira, pero canerado a esconderse. Y allá en la cueva le gritaba, ¡ay, Señor, mejor quítame la vida! ¿Verdad que no se veía tan valiente? No, si hubiera habido Twitter, Facebook, todo eso lo despedazamos a profeta. Ay, no que es muy profeta, y no que esto, y no que lo otro. Aleluya. No. Estaba allá. Le estaba diciendo al Señor, mire Señor, yo he hecho todo lo que he podido, pero después de esto ya no doy más. Y entonces el Señor le dijo, mira ya, salte un poquito de la cueva y empieza a ver quién soy yo. Aleluya. Dice, vino un torbellino y vino esto y vino lo otro y algo poderoso. Dice, pero ahí no estaba Jehová. Pero de repente vino un silbido suave, así, y ahí estaba el Señor. Es bien importante que nosotros entendamos que si nosotros somos fuertes, entonces Dios nos va a seguir dando chance. Mira, tú tienes un niño y le dices, niño, tráigame aquello que está allá. Y el niño no lo alcanza muy bien, pero trae una silla. Y tú lo dejas, lo va a alcanzar. Y no lo alcanza, entonces el niño pone un banco arriba de la silla y siente como que lo va a alcanzar, pero no lo alcanza. Y cuando ella te grita, mami, no puedo, entonces la mamá va. Aleluya. Antes de eso le dice, ¿por qué no me lo traes? Tráemelo, apúrate. ¿Qué pasa cuando un padre, los hijos se casan, se van, y luego le habla a la hija y le dice, ay mamá, no nos está alcanzando el dinero a mi hija, pues tiene que aprender a administrarse. Mamá, fíjate que mi esposo le quitaron el trabajo. Entonces la mamá empieza a decir, ay, voy a orar por mi hija. Pero al siguiente mes le dice la hija, mami, ya se me pasaron 2 meses de renta. Entonces ahora sí la mamá va y dice, pero si mija, yo tengo un ahorrito por ahí, déjame se lo llevo. ¿Sí o no? Así es Dios. Mientras tú le sigas diciendo al Señor, Señor, yo puedo, Señor, yo soy fuerte, Señor, yo creo, el Señor dice, muy bien, hija, hágalo. Pero cuando nosotros vamos rendidos a la presencia del Señor, Aleluya. le decimos, Señor, yo ya no puedo. Aleluya. Es más, ni siquiera tengo idea de cómo hacerlo. Se me agotaron las ideas, la imaginación no me da para más. Entonces dice el Señor, ay, mira, ya está aprendiendo. Muy bien, dice el Señor. Ahora cuando tú ya no puedes, entonces te voy a mostrar que yo sí sigo pudiendo. Amén. Te voy a mostrar que yo sigo siendo Dios. Te voy a mostrar que cuando tú ya no puedes más, entonces viene una intervención divina. Cuando ya se te agotaron las fuerzas, cuando tú ya te sientes derrotada, entonces hazte ver lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Hace un poco más de 4 años nació mi niña.
Mi niña nació muy prematura y luego empezó una infección en el torrente sanguíneo. Y mientras estaban ahí la pediatra de la iglesia, la enfermera de la iglesia, el cirujano de la iglesia, yo estaba bien tranquila. Y la semana me decía, hermana, todo está bien, tranquila, pero yo ni siquiera podía conocer a la niña. Así de bien estaba. Pero yo pienso como que las hermanas le decían a los otros doctores, no le diga nada, no le diga bien cómo está el asunto, para que ya a lo mejor no menguara mi fe. Pero por ahí yo creo que había un doctor al que no le dijeron, y me dijo, señora, me dice, yo le voy a dar una noticia de las que a nosotros no nos gusta dar. Me dijo, compre un servicio funerario. A lo mejor su hija ni siquiera pasa esta noche. Ahí fue cuando yo, una hermana que trajo de que habla, me sentí como, y me fui como agua. Y me fui a la casa, aproximadamente eran las 10 de la noche, y me hinqué a orar. Y le dije, Señor, ahora sí, de aquí yo en adelante yo ya no puedo. Amen. Ni siquiera me puedo sostener en pie con esta noticia. Mi madre entró a la habitación y me miró y me dice, hija, ¿qué te pasa? Yo había dicho dentro de mí, ni siquiera voy a repetir lo que el doctor dijo, yo no acepto ese diagnóstico, yo no acepto esa declaración, mis labios no lo van a pronunciar. Mi esposo me dijo, ¿qué te dijo? No me dijo nada. Pero las cosas también, no te hagas conmigo, ora. Y entonces él sabía que algo estaba pasando conmigo. Y mi madre me dijo, mi hija, me dijo, ¿qué te pasa? Tú siempre has sido muy fuerte, yo nunca te había visto así. Y yo le dije, madre, siento que me voy a partir en 1000 pedazos. Aleluya. Y me dijo mi mamá, mija, ¿usted sabe bien que quiere creer? Y yo dije, sí. Pero mi humanidad había salido. Estaba ahí, estaba débil. Yo no sé cómo se sienta una mamá que le diga, mira, tu hija está a punto de morirse. Y que uno diga, oh, gloria, aleluya, ¿verdad que no? Aleluya. Entonces yo me sentía tan débil. Y yo le decía, Señor, yo no puedo más. Le dije, yo te quiero hacer una pregunta. ¿De qué Dios voy a hablar si la niña se muere? ¿De qué milagros voy a hablar si tú, los únicos 2 hijos que yo he podido tener porque había sido estéril, le dije, ahora me arrancas la niña? Yo le dije, tú dices que tú no das cargas que yo no pueda soportar y yo no puedo con esto. Aleluya. Era las 6 de la mañana y yo pensaba que habían pasado 2 minutos. Mi esposo estaba orando conmigo y él le dijo al Señor, Señor, si le das vida a la niña, a todo llamado que tú nos digas, nosotros vamos a decir amén. Ahora ya saben por qué estamos en Colombia. Y yo ahí estaba. Y yo le dije, Señor, yo me voy a sentir muy avergonzada de mi fe si pasa lo que el médico dijo. Pero yo sé que en donde yo ya no puedo, en donde yo ya no aguanto, en donde yo no soporto más, es ahí en donde entras tú. Suena el teléfono, eran aproximadamente las 6 de la mañana. Era la pediatra de la iglesia y me dice, no te preocupes, esta noche el Señor ya obró en ella. Para esto, cuando yo me quise parar, yo había estado ahí como por 8 horas. Cuando yo me quise parar, mis piernas estaban entumidas, no respondí, me fui sobre la cama, cayó la Biblia y decía, no serán avergonzados ni vueltos atrás los que confían en el Señor. Pero en algún determinado momento de tu vida, tiene que venir a ti una debilidad. Dice Pablo, por tanto, dice, de buena gana, más bien me voy a correr mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. O sea, mientras tú declaras tu debilidad, mientras tú reconoces tu impotencia humana, el poder de Dios va entrando en perfección dentro de ti.
potestad de Dios, esa autoridad de Dios va a ir en aumento cuando tú no puedes más. Cuando nosotros, nuestro ego, nuestra humanidad, nuestras ideas nos dicen: usted no agache la cabeza, amiga. Usted no agache la cabeza. Entonces el Señor dice: bueno, mientras tú no agaches la cabeza para postrarte, yo sigo estando acá quieto. Pero necesitas tú mostrarle tu debilidad, Señor. Probablemente no a la gente, pero sí al Señor. Entonces es tan importante. La palabra poder tiene que habla de las jurisdicciones de dominio. Habla de esa habilidad, de esa facultad de poderlo manejar todo. Entonces, cuando yo pierdo mi poder, cuando yo pierdo mi fuerza, entonces la grandeza de Dios se va haciendo más, va aumentando. Una de las cosas que más me impresiona en el capítulo 40, versículo 29 de Isaías dice: yo le doy fuerzas al cansado, le renuevo las fuerzas al cansado. Si tú estás cansado, ¿de dónde sacas fuerzas si estás cansado? Dice: y multiplico las fuerzas al que no tiene. Esto es lo increíble de Dios. Es el único loco que multiplica el cero. ¿Quién multiplica el cero? Si a nosotros nos enseñaron que 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3, 0 por 1000. Pero Él multiplica el cero. Dice: yo multiplico al que no tiene nada. Cuando se agotó la reserva de tu fuerza, entonces hay algo en tu espíritu que se llama Espíritu Santo. Y cuando la reserva humana llegó a cero, entonces se activa el Espíritu Santo y multiplica lo que no hay, y multiplica lo que no es para deshacer lo que es. Si yo digo, si tú viniste débil esta mañana, este es el día de tu milagro. Si tú reconoces que ya no puedes más, entonces este es el momento perfecto para ver la gloria de Dios. Porque a veces nosotros creemos que nosotros tenemos que ser igual que la gente de afuera, que tenemos que aparentar, que tenemos siempre como que no se agota algo en mí. Pero sí se agota algo en mí. Pero ahí es el momento en el que entra la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor sobrenatural que Dios concede a los seres humanos para ayudarlos en medio del proceso. La gracia viene del latín, que significa gratia, que tiene que ver con la benevolencia. Tiene que ver con un beneficio que no nos merecemos. Entonces la gracia se activa cuando tú le dices al Señor: Señor, no puedo y ni siquiera me lo merezco. Va ese hombre detrás del Señor, un leproso. Era una enfermedad que le venía a la gente que andaba mal. Iba detrás del Señor gritándole y le decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Obviamente ni los discípulos querían que viniera porque eso era contagioso. Jesús. Y entonces cuando viene, este hombre se postra delante del Señor y le dice: si quieres, le dijo. No le dijo: me lo merezco. Le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Yo ya no puedo, le dijo, pero si tú quieres. Y voltea al Señor, lo mira y le dice: quiero ser limpio. A veces nosotros venimos aquí: Señor, siempre te he servido, Señor, siempre he estado ahí. No, el Señor, si quieres, Señor, si te place, Señor, si me das esa gracia, Señor, cuando tú me desees.
siempre salen nuestros mecanismos de defensa. Siempre nosotros nos queremos justificar de algún modo. Dice, Señor, cuando tú puedas bajar la guardia completamente, donde no te defiendas de nada, donde reconozcas completamente lo que eres, lo que has fallado, cuando reconozcas que no eres tú, que soy yo, dice el Señor, entonces suceden las cosas. La gracia es un don donde actúa la sobrenaturalidad de Dios. Que a veces nos decimos, la gracia de Dios, la gracia, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios son los dones donde actúa la sobrenaturalidad de Dios. La gracia, ¿sabes qué es la gracia? La gracia es que el Señor dice, la voy a poner de mal ejemplo, hermano. El Señor dice, ok, la hermana no es la mejor hermana de su congregación, ni es la más santa. Es más, de hecho le critican 2 o 3 cositas, dice el Señor, pero a mí me cae bien, ¿cómo ves? Esa es la gracia. Y entonces las hermanas dicen, ¡ay, la hermana! Ni diezma bien. Que no me esté dando el Señor suficiente revelación. Ni diezma bien y ya tiene carro nuevo. Y dice el Señor, media infiel, pero de todas maneras así la amo. Eso es gracia. Y la mayoría de nosotros estamos aquí por gracia. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que la gracia se activa, pero a lo mejor nosotros nos justificamos y nosotros que sí somos fieles diezmadores hasta el punto cero, nosotros venimos y decimos, Señor, aquí está lo que tú me has pedido, Padre, recompénsame. Aquí tienes, Señor, dame 100 veces más. Porque a veces somos así. Y entonces la hermana me dice, Señor, yo sé que a veces no te diezmo bien y tú sabes que soy infiel y reconozco lo que hago mal. Y el Señor dice, ay, mira mi hija entiende que se porta mal. Y viene la gracia. Entonces, esto es importante. Dice, mi poder se perfecciona. ¿Qué es perfeccionar? Perfeccionar es que algo va en desarrollo. Perfeccionar es que algo va incrementando. Perfeccionar es que algo se va afinando más. Es que algo se va completando cada vez más. Es que está depurando lo malo y está metiendo lo bueno. Está perfilando, puliendo, refinando algo, innovando, madurando. Está reformando, corrigiendo lo que no está bien para que todo sea correcto. Imagínate si nosotros reconociéramos nuestras debilidades y la gracia de Dios se fuera perfeccionando cada vez más en nosotros. Imagínate esa gente que puede caminar en la perfección de la gracia. Si nosotros, perdóname la expresión, no fuéramos menos hipócritas, hubiera más gloria de Dios en nuestras iglesias. Porque nosotros aquí somos bien buenos, aquí somos bien santos, aquí todo corre bien, pero saliendo afuera somos bien buenos diablos. Entonces la gracia no se perfecciona, porque a Dios le gusta la coherencia. La fe sin obras está, ¿cómo está? ¿No se escucha? El Señor dice, si te equivocas, ven y dime que te equivocaste. Es como cuando tu hijo se porta mal y rompe algo. ¿Quién lo rompió? No sé, mami. ¿Quién lo rompió? No sé. Yo sé que lo rompiste, dime la verdad. Te voy a pegar si no me dices la verdad. Y el niño dice, es que mami, se me cayó. Ah, bueno, mi hijo, nomás quería que me dijeras la verdad. Y así estamos con el Señor, escondiéndole las debilidades. ¿Tú crees que el Señor no la sabe? ¿Tú crees que el Señor no sabe que te bajas del carro peleándote con el esposo y entras a la iglesia? Pues de Cristo, hermano, ¿cómo sabe? Y de ahí te subes, ministra la panza, echa fuego, sale y te dice, no me olvido lo que estaba conmigo. El Señor sabe. El Señor sabe que a veces nosotros estamos en un momento de Señor, te lo llevas o te lo mando. El Señor sabe
¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser sinceros? La debilidad representa tu fragilidad, tu debilitamiento, el decaimiento. La debilidad representa que te agotas, que desfalleces de vez en cuando, que eres más blando, más gelatina de lo que pensabas, que hay flaqueza en nosotros. Ojalá fuera física, pero a veces nada más es espiritual. El Señor sabe con qué es con lo que tú batallas. Él está esperando que lo reconozcamos. Si nosotros no reconocemos delante de la presencia de Dios, no va a haber una gracia perfeccionándose en nosotros. No va a haber un poder acrecentando dentro de nosotros. No vamos a entrar en lo sobrenatural de Dios. Porque vamos y vemos en otros lugares, en televisión, en donde la gente se levanta, los paralíticos se ponen de pie. ¿Y por qué en mi iglesia no pasa eso? Porque se perfecciona en la debilidad. Dios no lo hace en la gente perfecta. Le encantan los imperfectos. Hace días me pidieron un tema para Los Ángeles, en el que cómo Dios escogía un instrumento. Y yo dije, Dios, al Señor le gusta lo bueno, Dios siempre va a escoger lo mejor. Y ya había oído ese texto, pero como que por ahí mi mente lo tenía bloqueado. Y empiezo a buscar, y me encanta leer al apóstol Pablo. Y luego me topo con un texto que dice Pablo, según vuestro llamamiento, dice, yo ya sé que entre ustedes ni hay sabios, ni hay entendidos, ni hay poderosos, ni hay ricos, ni hay nada. Dice. Según el llamamiento, Dios escoge varios tipos de personas. Y la calidad de lo que Dios está buscando es muy bajo. Dios busca al débil, al necio, al vil y al menospreciado. Ahí me vino la revelación de Dios y dije, pobres pastores. Si el Señor nos constituye congregaciones con necios, viles, menospreciados. Débiles. Dice, entonces, dice el Señor, se va a notar que no eres tú, se va a notar que soy yo, porque yo no comparto mi gloria con nadie. Porque si tú eres tan inteligente, si tú eres tan sabia, si tú eres tan fuerte, dice el Señor, te va a pensar la gente que fuiste tú. Pero a mí no me gusta que piensen que eres tú, me gusta que sepan que fui yo. Dice el Señor. ¿Qué es gloriarse en las debilidades? Es reconocer. Cuando nosotros nos envían al campo misionero, volteamos mi esposo y yo dice, ¿qué nos vieron? No sé, le dije, no sé a ti. No sé. Dice mi esposo, ¿y cómo? ¿Qué están pensando que nosotros vamos a hacer? Yo le dije, nada, pero han de creer que Dios es bueno. Es que Dios no escoge al más grande. Mira, estaba el profeta y el Señor le dice, ve a la casa de Isaí de Belén y úngeme al nuevo rey de Israel. El anterior rey que él había ungido, dice que era guapo, alto, fuerte, que le sacaba a todo Israel por una cabeza. O sea, del hombro para abajo era todo Israel y del hombro para arriba era todo Saúl. Entonces yo me imagino que desde que los enemigos lo veían y decían semejante hombre, wow. Entonces, cuando el profeta va a la casa de Isaí, él va con esa estructura de pensamiento humano, dice, voy a ir. Entonces, estaba ahí Eliú, y entonces lo mira fuerte, hombre de guerra. Yo me imagino que estaba bastante musculoso, y dijo, he aquí, dijo, delante de el Señor estás ungido. Y el Señor voltea y le dice, hey, no, le dijo, yo no miro lo que mira el hombre. Le digo, mira, allá detrás de ese monte, allá hay un flacucho correteando las ovejas. Aleluya. A ese tráemelo y le dejamos todo el cuerno de las ovejas. Aleluya. Porque Dios no está buscando a alguien
que cumpla con los estándares de calidad humana. Dios está buscando a alguien que sepa derramar su debilidad en el poder de la gracia de Dios. Dios está buscando a alguien que sepa que es completamente Dios, que es Dios, que es por Dios y que siempre será Dios y que nunca va a ser Él, porque nosotros sin Dios nada podemos hacer. Y dice Pablo, bueno, como ya entendí, porque Pablo estaba hablando antes de eso un poco molesto con los corintios y les dijo, ¿he sido yo menos que los otros apóstoles? ¿Que a poco yo sé menos? Que no saben que soy un maestro de la ley, criado a los pies de Gamaliel. ¿Qué les pasa? ¿En qué les he sido? Yo puedo gloriarme. A mí Dios me revela cosas, a mí Dios me dice cosas. Y luego más adelante el solo dice, creo que no debí de verme gloriar. Porque entonces Dios me mandó un demonio de esos que a lo mejor no tienen ni dientes y me puso una garrotiza y se fue. Y entonces cada vez que viene y me recuerda, dice Pablo, que hay un aguijón en mí y que no me lo va a quitar. Hay debilidades en nosotros que nunca se van a ir, hermano. Pero dice Pablo, entonces entendí que cuando yo me glorío en mis debilidades, reposa sobre mí el poder de Dios. Reposa sobre mí una unción que no conocía. Reposa sobre mí un poder que antes no había sentido. Y entonces me levanto, dice Pablo. Mira, yo me imaginaba cuando estaba chiquita que Pablo decía yo, imagínate, si esos hermanos predican, echan fuego del altar y pasan cosas que sanan a la gente. Yo me imaginaba al apóstol Pablo que yo decía, imagínate ese hombre, ¿cómo predicaría? Que no había ni micrófonos y ese hombre predicaba tan bueno. Y luego un día estoy leyendo que Pablo predicaba tan aburrido que un muchacho se cae de una barra y se desnuca porque se le duerme en plena prédica. Y dije yo, ¿cómo le hizo para convertir tantos países al Evangelio? Bueno, porque después de eso, dijo Pablo, bueno, fue mi culpa por aburrido y fue lo resucitó. Él sabía que en su debilidad reposaba el poder de Dios. Aleluya. Entonces, cuando el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, no se parecía a la iglesia de Éfeso, una iglesia poderosa, una iglesia fuerte, una iglesia de élite que todo hacía bien. Le dice, yo sé, le dice, yo me paseo en medio de los candeleros, le dijo el Señor. Los candeleros representan la iglesia. Yo me paseo en medio de las iglesias. Yo sé que tú no eres la mejor de todas las iglesias, que tienes poca fuerza, que eres una iglesita por ahí. Le dijo, pero retienes mi nombre. Me amas, le dijo el Señor. Entonces tú vas a salir vencedora, le dijo. Y cuando tú venzas, yo te voy a entregar las llaves. ¿Te fijas? Se abre lo sobrenatural de Dios. Hermana, cuando nosotros queremos hacernos los importantes, dice el Señor, bueno, entonces tú sola tú bastas. Pero cuando nosotros reconocemos, porque desgraciadamente nosotros no funcionamos, el reino de Dios es el reino al revés, ¿sí? Dice el Señor, cuando estés triste, ¿a quién le dan ganas de cantar cuando está triste? El Señor quiere que hagamos las cosas al revés. Dice, diga el débil, diga el pobre. ¿Nos está enseñando a mentir? Nos está enseñando que cuando reconoces que eres pobre, viene la riqueza espiritual. Nos está enseñando que cuando tú reconoces que eres débil, entonces se activa la fuerza de Dios, que no es tuya, pero que el Señor la pone ahí porque eres una persona que reconoce. Y entonces me regreso al principio y les vuelvo a preguntar, ¿cuántas vinieron débiles esta mañana? Aleluya. Si no veniste débil, dile, Señor, debilítame para que entonces puedas activar tu fuerza. Debilítame, dile, derríbame. Es lo que le dijo ayer, que Jeremías al Señor le decía, derribado fui delante de ti, dice, y parecía que tu palabra me había sido para escarnio. Pero entonces, dice, vino un fuego sobre ti que no podía contener, que se
que venías hacía dos instantes le estaba diciendo al Señor, estoy tan enojado contigo por lo que me está pasando, le digo, que dije, ya no voy a hablar más en tu nombre. Ya no lo voy a hacer. Y a veces llegamos a ese punto en el que la debilidad nos embarga. ¿Qué fue y le dijo Mardoqueo a Esther? Esther le dijo, ve y haz algo delante del rey. Dijo Esther, no puedo. Ve y haz algo delante del rey. Esther, no puedo, dice, ni siquiera tengo permiso de entrar. Y le dijo, mira Esther, le dijo, más vale que lo hagas tú, porque si no el Señor te va a avergonzar, le dijo, y va a venir salvación de otra parte. Así que ve y hazlo. Y Esther fue, se ciñó, se fajó, se puso una faja colombiana, esas que parecen armaduras. Y dijo Esther, muy bien, dijo, sé que no puedo hacerlo, sé que voy sin permiso, pero había una determinación de ella. Dijo, ¿y si perezco? Que perezco. No dijo que estoy re guapa, no sé que voy a conseguir al rey. No, dijo Esther, lo voy a hacer. Si perezco, que perezca. Entonces es cuando nosotros reconocemos que llegamos a ese límite. Yo recuerdo que cuando nunca me habían dicho algo como esto y el doctor me dijo, señora, compre un servicio funerario, ni siquiera mi mente sabía lo que incluía eso. Y yo me fui como en shock en mi mente. Yo le decía, Señor, ni siquiera puedo decir eso, ni siquiera puedo mencionar esa palabra. No aguantaría algo así, le dije. Pero empezó a venir una paz que no entendía. Me sentía muy mal. Cuando por fin me entregaron a la niña, el doctor le dio un diagnóstico. Me dijo, la niña está bien, está viva, se la va a llevar a su casa. Pero se la va a llevar con un diagnóstico que se llama hiperplasia suprarrenal. Le dije, ¿con qué se come eso? Nomás de oír lo feo que sonaba, sabía que no era algo bueno. Me dijo, son esos niños que sus músculos nunca tonifican, ella siempre va a ser como un papel. Si su hija llegase a poder levantar la cabeza, a mover sus manitas para pedirle algo, va a ser mucho, me dijo. Y yo un día antes había estado que me quebraba, pero como ya había visto todo el video, bueno doctor, le dije yo, también me dijo ayer que se iba a morir. Así que falta ver lo que ahora diga el Señor. Le dije, porque ciertamente yo no puedo contra lo que usted me está diciendo, le dije, pero todavía puedo ir al trono de la gracia. Oh, sí. Aleluya. Gloria. En cada mes va a estar viniendo. Me llevé a la niña a la casa. De aquí a aquí me cabía salir. Pero a los 3 días de haber nacido, sonaba el timbre y la muchachilla levantada. Sonaba el celular y hacía así. Y yo decía, yo sé que donde yo no puedo, tú sigues obrando. A los 5 meses ya estaba vaciada. Yo la llevaba al médico, le hacían los exámenes y volvía a salir positivo toda su enfermedad. 11 meses y la niña ya estaba caminando. Y el doctor dijo, bueno, no sé lo que esté pasando, ya no podemos seguir con esto, solamente es un falso positivo. ¿Ok? El mundo decía que ella tenía algo, pero Dios está diciendo que ella no tenía nada. Y el médico me está diciendo que la niña estaba mal, pero el Señor me estaba diciendo, sí, ella está mal, pero yo sigo estando bien. A los 3 años después, vuelvo al mismo hospital, está el mismo doctor, y le digo, doctor, ¿y ahora cuándo está mi médico? Sí, me dice, diagnóstico de hiperactividad. O sea, completamente lo contrario. Y ahora le doy tantas gracias a Dios por la chiquilla, no se aguanta y está traviesa. Necesitamos
necesitamos entrar a ser como niños. Ahorita tenemos una generación de niños allá que me está impresionando, niños de 8, de 9 años. Están abriendo grupos de amistad. Y los niños son tan sinceros. Y luego dice una amiga de ellos, quiero invitarte al grupo, dice, porque antes de que nosotros fuéramos a la iglesia, mi familia era una locura, dice, pero fíjate que ahí en la iglesia el Señor nos compuso a todos. Y Dios lo va a hacer contigo. Y así como Dios lo está haciendo con nosotros, Dios lo va a hacer contigo. Y le decía, ve a la iglesia. Yo fui sola a la iglesia. Y luego llevé a mis papás. Y luego el Señor cambió a mis papás. Y no importa que tus papás sean malos, Dios los va a cambiar. Tiene 9 años. Hace un grupo de amistad con alrededor de 30 niños. Y esos niños empiezan ahí y le dicen, Señor, nosotros no podemos cambiar a nuestros papás, ellos están grandes. Pero esos niños reconocen que ellos pequeños no pueden hacer mucho, pero que Dios es tan grande. Dice Pablo, para que conozcas lo alto, lo profundo, lo ancho que es el poder de Dios, el amor de Dios. Que tú puedes estar viendo el mismo pedacito que a lo mejor tú no puedes hacer. Pero cuando reposa sobre ti esa gracia, algo va a suceder. El poder de Dios tiene que ver con que yo reconozca mis debilidades. A veces cuando hacemos llamamientos como el de ayer, donde yo les dije, hermana, vengan aquí las que quieren reconocer que se les ha enfriado el amor. Nadie pasa. Entonces Dios no baja así. Cuando nosotros nos dan un diagnóstico mal, cuando nosotros nos avisan que vamos a perder la casa, cuando nosotros nos avisan que perdimos el trabajo, cuando nos avisan que las cosas no están bien, ahí no andamos. A quien que les dan un diagnóstico de muerte para uno de sus hijos, anda ahí como diciendo, pues no le voy a decir a nadie para que la gente no vaya a pensar mal de mí. No, ahí te quitas todas las caretas y ahí te derramas como es y ahí no importa nada. Todas las hipocresías se van al diablo. Y ese es el estado natural en que debería estar la iglesia. Reconociendo siempre. Hermana, por más que aparentes no eres perfecta y te van a salir arrugas y te vas a poner gorda y aguada, y por más que le hagas al gimnasio, por más que le hagas lo que le hagas, te vas a poner humana. Pero vivimos en un mundo en el que el aparentar es más fuerte que ser sinceros. Entonces, me gusta lo que dice el apóstol. Dice, el Señor me dijo, bástate mi gracia, no es suficiente mi gracia. No soy suficiente yo para ti, no soy suficiente. No importa lo que te estén diciendo, no importa si no hay trabajo, no importa si las cosas están mal, no importa cómo esté la situación, es suficiente la gracia mía, dice el Señor. Mi gracia es suficiente que te baste con que sepa que todavía hay un Dios sentado en el trono de los cielos y que vive y que reina y que la mano del Señor no se ha cortado. Y a ti te puede pasar lo que sea, pero a él todavía no le pasa nada. Pero cuando yo aparento que a mí no me pasa nada, entonces el Señor se queda quieto. Le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Entonces voy a preguntarte al revés ahora. ¿Cuántas necesitan que el poder de Dios se perfeccione? Yes, yes. Hallelujah. ¿Por qué Yes. no vienen a esta casa? Hallelujah. Hallelujah.